mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino, donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí. En Ruta. Las 7 de la mañana, Puerto Rico. Buenos días. Esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7. Yo creo que el tema a continuación va a dar mucho de qué hablar porque quiero decir algo al saque. Sí. Tan reciente como el viernes pasado, un amigo de la radio me llama y me dice, oye, estoy mirando las redes y tú tienes el amigo ese tuyo, pastor, no voy a decir el nombre, es un amigo nuestro. Sí. Él conoce y lo ve en las redes, dice, se pasa publicando cosas ahí. Oye, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? Que todo para ustedes es un complot y una, tú sabes, teoría de conspiración, o sea. ¿Te dijo él? Me dijo él y yo me sentí intimidado. O sea, yo sentí, espérate, déjame, por un instante me sentí intimidado, te confieso. Qué interesante que digas eso, que el público sepa que no nos pusimos de acuerdo para este tema. No, para nada, ¿no? Lo estoy viendo consistentemente y estoy viendo un efecto sutil en que hablar de la segunda venida de Cristo y de los tiempos del fin para un sector de los nuestros, no del mundo, de los nuestros, un sector de los nuestros, lo están etiquetando como teoría de conspiración. Esto es un hecho público y cierto. Buenas Nuevas, la revista digital, hace unos meses llevó a nuestro hermano Magdiel Narváez a hablar del nuevo orden mundial. Obviamente Magdiel es un experto en el tema, accedió a la entrevista. De manera interesante, en la publicación del video de la entrevista con Magdiel, los comentarios, bastantes, eran, eso es teoría de conspiración. Esa frase que ya es un cliché default a todo lo que la gente no ha estudiado y a todo lo que la gente no entiende. Yo no tengo ningún problema de aquel que me dice, Juan Carlos, estudié el tema a saciedad y corroboré que es una teoría de conspiración. Lo que pasa es que de cada 100 que dicen eso es teoría de conspiración, 98 no han hecho su propia investigación. Y yo creo que la frase es válida siempre que hayas hecho tu profunda investigación del tema. No por la impresión que tú tienes si no te has metido en el tema. Porque cuando vamos entonces ahora a la predicación de la segunda venida de Cristo y de los cambios que estamos experimentando, hay un sector con el vestido de cristiano y con la profesión de cristiano que yo nunca la cuestiono, que esta parte de interpretar la escritura, particularmente todos aquellos libros que son, ¿verdad? El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro, por supuesto, de Apocalipsis, le están poniendo parte de la etiqueta teoría de conspiración. Y de repente tú y yo nos convertimos en conspiranoicos, que eso es una etiqueta en términos generales muy fea. De hecho, la frase teoría de conspiración la crea la Agencia Central de Inteligencia en los años 60. Cuando algunos de sus planes empezaron a filtrarse, había que quitarle credibilidad a los whistleblowers, a los soplones, a los que sabían lo que pasaba de muchas de las cosas y empezaron a decirle, ¿cómo tú desacreditas a la fuente de un plan secreto tuyo? Diciendo que es una teoría de conspiración. Eso quedó genial, o sea. No, imagínate, esa gente tiene psicólogos, tiene de todo tipo de expertos en comportamiento y pensamiento humano para quitarte credibilidad, para quitarte respeto ante la gente, y ya lo que tú digas de ahí en adelante no tiene valor. Ahora, ¿por qué me ocupa?
porque posiblemente a un sector de los predicadores de la iglesia y el mensaje de la iglesia de la segunda venida, que es lo que a mí me importa, si el que no quiera creer en el nuevo orden mundial, el que no quiera creer de que hay muchas cosas dándose en esa dirección, no tengo ningún problema con que no lo crean. Ahora, el mensaje de la segunda venida de Cristo es un mensaje fundamental del evangelio. ¿Ok? Pablo decía, este mismo Dios que ha subido al cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero ese evento todavía no se ha dado. Es un evento que la iglesia lo debe predicar como un evento futuro, ¿verdad? De este Cristo victorioso, resucitado, que viene no ahora como un cordero a sacrificarse, sino que viene a regir, a gobernar también. Está intimidando. Y qué interesante que la característica que tú mencionas, Fernán, es que con la mera frase del pan, habértela mencionado, sentiste un impacto emocional, fue inmediato. O sea, fue como, uy, me dio como, me intimidé. Y tú estás acostumbrado a la presión. Y estoy acostumbrado, imagínate entonces lo que pasa con cantidad de gente. Sí, exactamente. Seguro. A eso es que me refiero. Si en la gente que ha cogido candela y ha estado sometida a presión los intimida, imagínate en el que no le gusta la candela y el que no está dispuesto a aguantar presión. Sí, porque es que no me la esperaba. Ajá. Entonces, como no me la esperaba, o sea, fue como que un cantazo y es bien interesante porque tiene un efecto emocional, psicológico que puede estar provocando, de hecho, que este fundamento de la palabra sea tan escaso. O sea, ahora podemos entender precisamente, ¿verdad? Porque ha venido socavándose ese fundamento hasta ahora y se torna entonces, ¿verdad? Muy peligroso. Sí, fíjate que cuando se creó la frase discurso de odio de parte de la comunidad LGBTQ, por mucho más de 10 años fue efectivo. Esa frase discurso de odio, por simplemente mencionar la palabra gay, por simplemente mencionar a la Sodoma y Gomorra, por ejemplo, esas palabras eran default. Simplemente mencionabas Sodoma y Gomorra, no habías dicho nada más que Sodoma y Gomorra y ya era un discurso de odio. Por lo tanto, tú como creyente no querías que te etiquetaran como que odiabas a nadie de la comunidad y ¿qué hacías? Dejabas de hablar del tema. Te quedas callado. Y eso está pasando ahora con teorías de conspiración. Nadie quiere la etiqueta, es una etiqueta fea, es una etiqueta que quita credibilidad y como la gente no va a hacer el propio estudio para decirte, oye Fernán, oye Juan, eso no era teoría de conspiración, nada, que mucha data hay de eso. Pero en términos generales, el público general no hace esa investigación, no la hace. Repite lo que escuchó de otro o se deja llevar simplemente por su impresión. Hay un ejemplo que para mí es fundamental. Antes de Edward Snowden hablar del programa secreto de la NSA, de la CIA, de vernos por nuestras cámaras, de grabar nuestras conversaciones telefónicas, de tener un file de todos nuestros textos, de todas nuestras conversaciones. Antes de Edward Snowden decir eso, había gente que decía que el gobierno tenía la tecnología de hacer eso y que lo estaba haciendo. ¿Y qué decían de eso? Teoría de conspiración. Teoría de conspiración. Hasta que Edward Snowden, que hay una película de él ya, de adentro, ¿verdad? Un soplón de adentro, como se le conoce en el argot americano, sale y dice, le están violando los derechos a la gente. O sea, esto ha ido más allá porque no es que estemos grabando a los terroristas o futuros terroristas. Estamos grabando y recopilando la información del ciudadano común y corriente y esto es una violación a sus derechos. Y Edward Snowden hizo lo que hizo, salió y habló. Y le dio al periódico The Guardian de Inglaterra cómo se llaman los programas, cada uno de los programas que hacen esos programas. De hecho, reveló que los Estados Unidos de América escuchaba las conversaciones de los presidentes de las demás naciones. Uy. Estás refugiado en Rusia, porque si no, imagínate, tiene sus días contadísimos. Sí. Pero dejó de ser teoría de conspiración hasta que Edward Snowden presentó la evidencia. Ah, qué interesante. Pero hasta el día antes era teoría de conspiración de que el gobierno te grababa todo y que tenía un file tuyo. Ah, eso es conspiranoico, eso no es posible. No, las leyes se respetan, tú sabes. Nadie las viola. El propio Estado las viola, por supuesto. Pero Edward Snowden cambió la historia, cambió el juego. Porque presentó la evidencia.
Y el que todavía no ha visto la película Snowden, que así se llama, o ha leído los artículos de Edward Snowden, sabe todo lo que el gobierno hace desde que se creó la tecnología digital. Me ocupa cuando afecta a la iglesia, cuando los que hablaban de la segunda venida de Cristo, ahora porque se le está poniendo la etiqueta conspiranoica, pues no, déjame predicar del amor de Cristo, déjame predicar de la fe, déjame predicar, pero aquel que era ducho en el tema y quería hablar del tema, tú sabes, le ha bajado 2 o le ha bajado 4. Y lo crítico es que en este caso no es data que haya que ir a buscar a ninguna plataforma ni a YouTube. La data es la palabra. Correcto. Entonces, si te frenas para esto, entonces sí tenemos un problema grave. Correcto. Le quiero plantear esto al pueblo, no sé que ustedes puedan opinar, pero muchas veces estamos viviendo este mundo más acelerado de tantos cambios donde la verdad se está cuestionando, y desde que Donald Trump, con mucho éxito, inventó la frase fake news, ya todos utilizamos la frase fake news también. Él la usó con mucho efecto para él. Yo no estoy diciendo si tenía razón o no. Yo estoy diciendo que el concepto fake news caló, profundizó y que ahora se le aplica a todo. Inclusive a nosotros como medio o a nosotros como predicadores del Evangelio de Jesús. ¿Hasta dónde este tipo de dinámica, como tú recibiste el impacto la semana pasada, Fernán, muchos de los que nos escuchan tienen la entereza de carácter de decir, es verdad, a mí me ocupa o conmigo ha tenido un cierto grado de intimidarme? Sí, me ha afectado. Sí, porque toma tiempo votar el golpe. Ahora es que el pueblo cristiano votó el golpe con atreverse a expresar de que soy cristiano, de que pienso en el concepto familia, hombre, mujer. O sea, esos conceptos siempre han estado claros, pero decirlos no se atrevían. De este año para acá es que hemos visto nosotros mismos aquí que la gente decidió hablar. El proceso político fue extraordinario para que la gente se atreviera a hablar. Sí. Expresarlo públicamente, porque cuando cogían una candela en las redes, ¡bup!, todo el mundo calladito. Con teorías de conspiración está pasando exactamente igual. Y me ocupa, vuelvo y repito, hasta dónde la iglesia se va a callar porque el mensaje de la segunda venida de Cristo se le etiquete como una teoría de conspiración. Hay predicadores que están frenando el mensaje que Dios puso en su corazón precisamente para que no se estigmatice o se etiquete de esa forma. Y entonces eso es pero muy peligroso, ¿no? Lo es. 787-993-9700, el que quiera expresarse, ¿verdad? Lo puede hacer a esta hora de la mañana. Y si quiere llamar de forma anónima, también lo puede hacer. Claro, totalmente. Que vamos de inmediato con nuestra gente. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buen día. Hola. Es interesante que están tocando. Precisamente mi esposo y yo estábamos hablando de esto. Y lo más triste es ver la iglesia en contra de la misma iglesia. Triste. Ver cómo se ha dividido el pueblo de Dios, y la realidad es que hay una realidad escrita en la palabra de el pueblo que tiene el trigo y la cizaña, ¿no? Son de nosotros, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Ayer mismo estaba viendo un video del pastor Will Graham de cómo lo están atacando, una pastora lo está amenazando por hablar en contra de la ideología de género. El mensaje medular de la iglesia es la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, si empezamos a hablar en contra de eso que hemos creído, ¿hasta dónde vamos a llegar? Exactamente. Dejamos de predicar la segunda venida de Cristo para predicar un Dios de únicamente gracia permisiva. Y tenemos que empezar a predicar a un Dios justo, que evalúa nuestros corazones y los pesa. Que nuestro corazón no es solamente que Dios me ama y se acabó. Es un Dios que Dios me ama, tiene gracia para conmigo, y la misma gracia que me justifica delante de Él, ¿verdad?, me ayuda a vivir en la santidad que Él demanda de mí. Así es. Entonces, hay que predicar la verdad. Hay que predicar la segunda venida de Cristo, independientemente de lo que la gente quiera decir, porque se van a levantar falsos profetas, se van a levantar personas en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque llamándose disque cristianos, se van a levantar en contra de la verdad para causar y crear confusión. Por eso es que esté firme, que vele que no caiga.
Claro. Amén. Por eso la clave es que el que tiene el mensaje no se deje intimidar. Ujú. Que se levanten 1000 a decir, mira, cállate de ese mensaje, no hay problema. Que se levanten 10,000, 20,000. Lo importante es no callar. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Fernán y Juan Carlos. Egui por aquí. Saludos. Saludos, papá. Mira, Fernán, de momento sentí que te hablaron de mí, pero déjame callarme. Ah, Porque yo he recibido ese bombardeo constante, ¿verdad? Y la palabra me la han mencionado bastante también, la de teorías de conspiración, porque yo lo estoy hablando, ¿verdad? Y eso me conecta con la reseña que hace Lucas del mismo evento que hace Mateo 24, ¿verdad? Del final de los tiempos. Lucas añade una frase que dice, como en los días de Noé, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero no le hicieron caso a Noé, estoy, ¿verdad?, parafraseando, hasta que vino el diluvio. Exacto. ¿Verdad? Y estamos, a Noé posiblemente le dijeron lo mismo, que era una teoría de conspiración, lo que él estaba diciendo, porque allí no llovía ni nada, pero yo le he explicado a la iglesia y yo le he hablado a la iglesia directamente de todo esto que está pasando, inclusive para los que piensan que es una teoría de conspiración, la palabra nuevo orden mundial, que se vayan al billete de 1, en la parte de atrás donde está la pirámide con el ojo, Y lo dice. donde abajo en latín dice nuevo orden mundial. Y vaya a las frases de muchos presidentes de Estados Unidos mencionando el nuevo orden mundial, inclusive ¿verdad?, en otros países. Y estamos en un tiempo bien peligroso, como peligroso en el sentido, ¿verdad?, de que para mucha gente, para el que no está creyendo en los tiempos que estamos viviendo, que ya fueron avisados en la palabra, porque la gente sigue viviendo como si mañana y el año que viene, ¿verdad?, todo fuera a pasar sin pensar lo que Dios tiene planificado, ¿verdad?, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, hay un grupo de personas, ¿verdad?, alrededor del mundo, ¿verdad?, de todo plan del enemigo, que está cegando el entendimiento de la gente, ¿verdad?, con todas estas cosas. Ahora mismo hay unas investigaciones de fraude en Estados Unidos en las elecciones que en ningún medio sale. Entonces, pues, los medios están confabulados también en todo lo que está pasando, porque inclusive en lo de la pandemia y demás, y todo esto yo lo tengo que ver como que es algo que está ocurriendo que no es la vida normal que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y como tú dijiste, Juan, yo estoy viendo la película de nuevo de Snowden, pues lo mencionaste los otros días, o creo que fue hablando conmigo, y cuando la miro hoy, la veo de una manera totalmente diferente y veo cosas que no vi la primera vez que pude ver la película, valga la redundancia, porque hoy estoy viendo lo que está ocurriendo a través del mundo, que la gente no se quiere dar cuenta porque no está buscando, como tú dijiste, porque los medios no están diciendo nada de las cosas que están pasando. Los medios, en la parte del COVID, cuando tú miras a ver, tú dices, pero tú sabes, hay gente que que le está saliendo positivo sin hacerse la prueba. Por ahí me lo dijo el otro día ahí, ya yo sabía de eso. Las muertes, ¿verdad? Ya nadie se muere de nada, ya nadie le da influencia, pero nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar, la gente sigue con el miedo y demás, y se están despegando de la palabra. Están despegando de los profetas, como dijo el Señor. Si los profetas lo avisaron, pues en la Biblia está todo esto que estamos mencionando. Yo le di un estudio del Apocalipsis completo, nos tardamos como 7 semanas. Y lo comparé con lo que está pasando hoy, para que la gente se ubique en tiempo y espacio de lo que estamos viviendo. No importa que me digan teoría de conspiración, pero yo me he sentido como Fernán. Intimidado. Me he sentido intimidado con la gente que no te quiere creer, brother. O sea, no te quieren ni escuchar. Exacto, sí, ese es el punto. Y los oyentes de Nueva Vida, por ejemplo, no adulo a Magdiel, pero nadie le quita que Magdiel es un experto en el tema. Claro. Así es. Que es un experto en el tema del Medio Oriente y conoce toda la dinámica de allá. Ha dedicado años a estudiar el tema. Ha dedicado años a estudiar el tema profético. Entonces, si la persona que ha dedicado años al estudio del tema y que tiene las disciplinas de interpretación bíblica, que él las tiene porque es profesor en Biblia,
al saque tú le disparas diciendo tú eres un teórico de conspiración y tú no has dedicado 1 hora de tu vida, media hora de tu vida a estudiarle el tema, es ser bien atrevida a la persona. Pero esa es la realidad que estamos teniendo. Si fuese un vis a vis, si fuese un igual que ha dedicado estudio y que los argumentos que presenta son a considerar, pues tú dices, caramba, en el intercambio de este otro experto que tiene estas diferencias conmigo, hay aprendizaje. Pero cuando alguien quiere dispararle, por ejemplo, a nuestro hermano Magdiel, que tiene 2 segmentos en este programa, basado en su opinión, tú dices, hay un sector que es atrevido, porque yo no me atrevería, a no ser que haga un estudio exhaustivo, decirle a alguien que se ha dedicado a estudiar el tema, como Magdiel, eres un teórico de conspiración. Así que se está abusando del término, se está utilizando como una frase cliché para callar a todo aquello que va en una línea distinta hasta donde los medios de comunicación nos han enseñado y discipulado, y no estamos dedicando 1 minuto a hacer nuestra propia búsqueda. Y yo creo que el cristiano que crece es el cristiano que se mete en la Biblia, no que depende solamente de los maestros que le quieren enseñar. El que va y corrobora como los cristianos de Berea, dice la Escritura. Que mientras Pablo estaba allí enseñando, corroboraban con lo que ellos ya tenían, si lo que estaba diciendo, fíjate que no era un rechazo a Pablo, es un filtro a lo que enseña, a lo que dice. Pero para tú tener un buen filtro tienes que hacer tu propio estudio, tu propio research, tienes que meterte. Y todo lo estamos despachando con teoría de conspiración y pum, y para afuera. Lo interesante es que todo este desgaste, si podemos llamarle así, ¿no? Del fundamento de esta predicación, viene desde hace mucho tiempo, pero no nos dimos cuenta de lo que podía pasar después. Y ahora lo vemos, ¿no? Cuando tenemos gente dentro de la misma familia de la fe diciendo, uy, teoría de conspiración de que tú estás hablando. Pero todo comenzó como que dejando un poco de lado el mensaje. Sí. Y eso de repente como que se vio inofensivo porque entraron otras líneas, ¿no? Ajá. Y como resultaban simpáticas y buenas, muchas de ellas, pues no pasaba nada. Pero ahora, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo estoy refiriéndome a 20, 25 años atrás. Pero ¿será que la gente no corrobora lo que escucha? Porque es fácil decir, no, están demente o no creo en eso, pero todo el mundo tiene la oportunidad de corroborar lo que escucha. Sí. Tanto lo que se dice aquí para ver si está a favor o en contra, como lo que se dice al otro lado. Correcto. Y entonces, cuando uno no conoce la historia, pues es fácil ir con la corriente o en contra de la corriente, porque yo he escuchado cosas que no estoy empapada y voy y corroboro. Busco historia, qué es lo que dicen. ¿Será eso? Pero que vuelvo otra vez. No se está instruyendo. Lo crítico del asunto es que esto no es data común y corriente. La data es la Biblia. Sí, correcto. En este caso, estamos hablando del fundamento de la palabra. Correcto. Que no... Ese es el punto principal. Sí. Ese es el libro de los libros y se está poniendo parte del contenido de ese libro En duda. Uf. Sujeto a teoría de conspiración. Por parte de cristianos. Claro. Y ahí la cosa se pone... Y vuelvo y repito, no tengo problema que se levanten algunos a cuestionarlo. Mi exhortación al que sabe que tiene un llamado, mi exhortación al que sabe que Dios le dio una responsabilidad de hablar, no te dejes intimidar, hazlo, ¿ok? Mira, en el internet hay un video disponible que cualquiera lo accesa, que es directamente del ente de la organización, se llama el World Economic Forum. World Economic Forum. Ahí van a ver, busquen ese video que se llama The Reset o The Great Reset, ¿ok? Sí. Es un video que va a durar 1 hora y pico. Ahí está Carl Schwab, el presidente del World Economic Forum, uno de los organismos más influyentes en los cambios que están habiendo a nivel económico. Ahí no está hablando ni Fernán Reyes, ni Moray Moyola, ni Juan Carlos Matos. Ahí están hablando los meromeros de la materia del cambio. Lo están diciendo de frente. Bueno, un par de semanas atrás, Juan, perdóname te interrumpa. Sí. Un par de semanas atrás yo entré al website. Nunca lo había hecho en mi vida, Mora. Nunca. Y hay una opción para que puedas ver todo el contenido en español.
y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Sí, O sea, yo dije, esto siempre ha estado aquí, yo no lo había visto. correcto. O sea, yo había escuchado, pero yo vi el website oficial. El reset para el año que viene, 2021, que posiblemente tenga que ver con sacar el dinero como lo conocemos del mercado, Ajá. irnos a la moneda digital. Sí. No lo estoy diciendo yo, gente, lo está diciendo el World Economic Forum. Lo están diciendo de frente, sencillo, y están dando las razones, ¿verdad? Para el cambio, eliminar la pobreza. Un mundo mejor. Un mundo mejor, Claro, más claro, equitativo, de más justicia. O sea, ellos tienen unos argumentos de por qué ese cambio viene. Pues no me diga que es una teoría de conspiración, porque los meromeros, imagínate si el público no ha hecho una investigación mínima, porque ellos mismos lo están diciendo, ese video es fundamental, Sí. porque lo están diciendo, y fíjate, averiguo contigo hoy que hay una traducción al español, yo lo vi en inglés completito. Sí, pues el website tiene opciones en distintos Idiomas. Y uno dice español y lo puedes ver completo desde arriba abajo. By the way, el video, muchachos, de este pasado viernes que estuvo con nosotros la doctora Sí. Angie González, ¿qué pasó? Que no lo veo en YouTube. Mira, en cuestión de, yo creo que en menos de una hora, las expresiones de nuestra doctora Angie González el viernes aquí en su segmento a las 7 de la mañana, YouTube lo borró en menos de una hora. Ok. Y la razón de YouTube fue, le puso la etiqueta Medical Misinformation. Porque Angie González, me imagino, ¿verdad? Lo más fuertecito que yo entiendo que para ese filtro, que es una empresa independiente, no es una empresa del Estado, asumen postura, es que Angie dijo que el miedo y la culpa son dos herramientas en la psicología, porque ese es el campo de Angie. Ajá. Para tú controlar a quien tú quieras. ¿Ok? Pregúntale a una mujer maltratada si el miedo y la culpa no han sido las herramientas del maltratante para manejarla todos los días de su vida a su antojo. Esas dos. Lo está diciendo como un argumento de la psicología, que lo usa un maltratante para manipular a su esposa o a su compañera. Y que no es la primera vez que lo dice. Miedo que te quedes desamparada, miedo sin techo. Y en última instancia, tú me obligaste a que yo te llevara esto. Miedo y culpa, ¿cierto? Sí. Totalmente cierto. Ahora, un Estado puede usar los mismos dos argumentos, o cualquiera que tenga una estrategia de controlar. No estamos acusando a nada de nadie, estamos hablando de dos argumentos de la psicología, que fue lo que la doctora dijo. Y YouTube le dijo, esto no va. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. Ese es el Bueno, tiempo que esos estamos son los- viviendo de manera que exactamente. nunca nos había pasado. Pero ¿sabes por qué esto ocurre, verdad? Porque si alguien no está de acuerdo, si 2 o 3 se quejan, Sí. entonces Claro. pueden llamar y ellos... O sea Correcto. que entonces no es ellos como tal, es la gente que se queja. Que le dejas saber. Exactamente. Pero fíjate de Exactamente. quién Gente se que se- nutren. Correcto. O sea, hay gente correcto. que no busca la información, que le dice a ellos, esto no es buena información. Bueno, si haces un estudio Lo corroboran. exhaustivo, si lo corroboras y te tomas el tiempo, te va a coger un rato. No te va a coger un par de horas, te va a coger algunos días, maybe, Claro. de acuerdo al tema. Pero cuando tú averiguas por ti mismo, por ti misma, tú vas a decir, espérate, esto no es teoría de conspiración. By the way, Aquí que hay... lo puedes corroborar en la misma plataforma que lo censuró. Correcto, correcto. Y que esos correcto. dos términos Sí. ella lo ha utilizado siempre aquí por su carrera de psicóloga, porque como bien traes el ejemplo del maltrato, o sea, ella lo aplica en diferentes áreas. Ese día lo aplicó al tema que estaban hablando. Ajá, exacto. Entonces tendrían que borrar todos los videos donde ella ha utilizado Exactamente. esos 2 puntos. Wow. Súper interesante y crítico. Conclusión, Sí. tienes un llamado de predicar el evangelio, no lo comprometas, no lo negocies, al que no le guste, pues que no le guste, ¿verdad? A Cristo no todo el mundo le gustó, allí hubo gente que dijeron crucifícalo, sácame Barrabás para afuera, lo que él está diciendo no es la verdad, esto es otra cosa que yo no la quiero escuchar, este no es el Mesías hijo de Dios, aunque todas las señales decían que sí, que lo era. Ajá, ¿Y cómo terminó Jesús? Cumpliendo la misión que tenía. claro. Pero para la gente que vivió su tiempo era para que todo el mundo dijera, este es el Hijo de Dios. Realmente. Tuvieron toda la evidencia delante de ellos, pero endurecieron su corazón. Si tienes el llamado, no te calles. Si tienes el llamado, no te avergüences de predicar el evangelio completo que incluye la predicación de que Cristo viene por segunda vez. Ese mensaje también es parte de 97.7 Nueva Vida. Vámonos con esta, que es la canción que tenemos que escuchar. Se llama precisamente